Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y, sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestro podcast Confinados, presentándote el capítulo ¿Por qué me cuesta decir que no?, donde la psicóloga Javiera Acevedo y Andrés Rojas, amigos de nuestra casa, nos invitan a reflexionar sobre cómo lidiar con el sentimiento de culpa o el miedo a decepcionar cuando decimos que no. ¿Qué hay detrás de esta dificultad? ¿Cuándo se convierte en un problema? ¿Cómo encontrar el equilibrio? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos todos a una nueva edición de este programa de tarde. Estamos muy contentos de que nos puedan escuchar donde quiera que estén. Y aquí estamos en un tema muy interesante en este día. Y estamos con nuestra especialista, nuestra querida Javiera Acevedo. ¿Cómo estás, Javi? Hola Andrés, muy bien, muy contenta de estar acá nuevamente. Como tú decías, son temas que han sido muy interesantes, que dan para mucho diálogo y conversación. Entonces, qué rica esta oportunidad de poder hoy conversar juntos sobre un tema que es en especial. Yo pienso que a todos nos ha tocado. No sé si te gustaría introducirlo a ti. Así es, mira, a todos nos ha tocado en algún momento. A veces nos cuesta más, a veces nos cuesta menos. Pero el tema es, ¿por qué me cuesta decir que no? ¡Wow! Wow, esa pregunta yo creo que ya nos conecta con muchas situaciones y escenarios en que nos hemos acordado de algún momento en que estuvimos en esa disyuntiva, en que como que no queríamos hacerlo, pero algo pasó que finalmente accedimos. Y ojo que las consecuencias de eso a veces pueden ser malas porque, no sé, viéndolo desde cierta perspectiva, yo por ejemplo trabajo en banco y muchas veces me han llegado personas endeudadas con deudas de otros, de un tercero, ya, y que le sacaron el crédito a un amigo y dije, pero ¿por qué no le dijo que no? No, ¿cómo le iba a decir que no? Me dio lata. Entonces ahí ya entramos en una situación en la que te trae un problema no saber decir que no. Pero al parecer, Javi, y aquí ya desde la ignorancia, porque yo no soy el profesional, el compromiso para con los terceros me lleva de repente a no ser capaz de decir que no, o a estar como obligado moralmente a decir que sí. ¿Es así? ¿Será de esa forma? Exacto, yo pienso, bueno, lo primero que a mí me suscitó esta pregunta, porque el título del tema es una pregunta, es ¿ante qué situaciones nos cuesta decir que no? Y ahí pienso lo que tú decías, el compromiso, que finalmente yo veo que se resume en una palabra muy importante que puede ser influir mucho en nuestras vidas, que es las expectativas de otros sobre nosotros mismos. ¿Qué pensamos que los otros esperan de nosotros? ¿Cómo nos ven? Y en ese sentido, ¿cómo nosotros podemos cumplir con esa expectativa o, por otro lado, frustrar esa expectativa? Y ahí, en ese punto, a mí me vienen recuerdos más bien de infancia, de cuando alguien en el colegio te decía... no sé, una tontera, a ver quién, por ahí tú tirar esa piedra y achuntarle al vidrio, ponte tú, y uno, o por lo menos mi experiencia, me tentaba solo para demostrarle al otro de que yo podía hacer eso, como que me sentía desafiada. Y eso tiene que ver mucho con las expectativas. Yo pienso que esa persona espera que yo lo haga, por lo tanto yo lo hago, y yo estoy al nivel. Hay una cosa ahí súper interesante. O tú quieres encajar, porque ya que me nombraste eso, a mí varias veces me incitaron a hacer maldades. No sé, pues tírale este papel al profesor. Y tú decías, no, lógicamente era algo incorrecto que tú no querías hacer. Pero te empiezan bueno, antes era así, ahora ya es distinto, pero en mi tiempo de colegio decían, uy, es niñita. Y tú, no, a ver, dame el papel. Y lo tirabas.
Entonces, entonces son como esa como aceptación que queremos tener de repente, nos llevan y nos juegan malas pasadas, pues como decís tú, sobre todo en ese tiempo de adolescencia. Claro, y por otro lado, ¿cuál es la contraparte de eso? ¿A qué le tememos? ¿Qué nos da miedo a la hora de decir que no? Y pienso que la contraparte es el miedo, justamente como tú decías, a ser rechazado, excluido o catalogado de una manera en que uno no quiere ser catalogado porque te hace distinto. El nerd, el pavo, no sé, el egoísta, el cobarde, en fin, tantas características de las cuales somos o sentimos que podemos ser tildados si decimos que no. Y ese miedo es un motor muy potente, tan potente que te puede llevar a modificar tu vida como tu cliente del banco que modificaba su vida económica y concreta en función de no frustrar la expectativa del otro o no ser quizás excluido o categorizado en una categoría de la cual él no quería ser parte. Ahora, acá hay un punto importante, porque hay compromisos que están adquiridos. Por ejemplo, si en el trabajo te hacen preguntas así, preguntas como que no tenías opción de respuesta, ¿verdad? Te dicen, oye, ¿tú podrías hacer esto cuando es parte de tu pega? Y en verdad tú no tenías opción de decir sí o no, es como una cortesía nomás que te preguntan. Entonces ahí me imagino que no va al caso. Pero Claro. hay veces que te preguntan personas y tú sientes un compromiso moral con ellos en relación a que ellos hicieron antes algo por ti, ¿verdad? Ujú. Y te piden cosas, y aquí vuelvo al ejemplo del inicio, alguien que te ha apoyado en tu vida, que ha estado contigo, no sé, pues, los que son papás, alguien que te ha cuidado, tus hijos cuando tú has tenido que salir, ha hecho favores por ti, y te pide este favor de la plata, te pide este favor de pedirte dinero prestado o de sacarte un crédito y uno siente un compromiso moral, no queriendo decir que sí, pero al final termina diciendo que sí igual. ¿Cómo enfrentamos este tipo de situaciones en general desde la parte de la psicología? Yo pienso que ese tipo de situaciones están regidas por algo que nos caracteriza como seres humanos, que se llama la reciprocidad. Y es justamente, como tú decías, el querer poner en balanza lo que recibimos. Y fíjate que eso desde la era antigua, ni siquiera es algo reciente. Cuando alguien, no sé, pues en tiempo de las cavernas, qué sé yo, como que ofrecía algo a otra familia, algo, una comida, no sé, tenía el nombre de potluck, que es como una fiesta. Inmediatamente la otra familia tenía que responder a eso ofreciendo lo mismo y era una forma de relación y de vínculo humano aceptada y necesaria, porque así se contribuían las familias y lograban finalmente sobrevivir. Esa misma reciprocidad, quizás menos concreta o menos física, es la que hoy experimentamos también porque somos seres humanos y nos regimos por el querer equilibrar la balanza, como decía antes. Y eso no está malo, es bueno, es empático, nos permite ser generosos, nos permite responder como otros han respondido por nosotros. Sin embargo, me parece que ahí el límite debería ser cuando ese equilibrio de balanza o ese responder a lo que el otro también ha hecho por mí pasa a ser un momento en que yo transo mis límites personales, en que yo siento que tengo que transar un poco quién soy o a qué estoy dispuesto por cumplir a eso. Porque en ese punto, en ese minuto, la relación no pasa de ser una relación sana y normal a una relación más bien con características entrampantes, no tan sana. Cuando yo solo siento que tengo deberes hacia el otro porque tengo que cumplir algo, quizás también porque ahí juega la culpa y como la culpa puede ser utilizada como una herramienta muy de control. O sea, cuando el otro me juega la culpa, pero yo he hecho todo esto por ti y tú ahora no eres capaz de eso. eh, a- Exacto, en el fondo son relaciones que no nos permiten la diferencia y que al revés, exacto, se rigen por el cobrar. Entonces, los límites pueden ser sutiles, pero hacen una diferencia, me parece importante. Genial. Oye, Javi, y también te quería preguntar, esto de ser, de intentar quedar bien con los demás, o ser parte del grupo, o no perder una amistad, o no entrar en un conflicto, me imagino que está muy de la mano con el temperamento de cada persona. Hay gente que es más como cara de palo, como se dicen, que tú le decías algo y te va a decir que no, y le da lo mismo.
pero hay otras personas que no, pues que les va a costar más. ¿De dónde viene? ¿Viene del tipo de temperamento, o viene de experiencias pasadas, o viene de patrones que se siguen, o patrones que se rompieron? ¿En qué influye esta tendencia a no ser capaz de decir que no? Sí, bueno, y ahí nos preguntamos, claro, ¿por qué hay gente que le es más fácil, pareciera ser más fácil, y por qué hay gente que, por otro lado, y me identifico, nos cuesta más? Y yo pienso, voy a darte la típica respuesta del psicólogo que lata, pero depende. Porque pienso que en realidad hay muchos factores interviniendo. Está el temperamento, de todas maneras, que es lo que traemos desde la guata de la mamá, es algo muy hereditario, que tiene que ver cuando nace la guaguas que son más, que se mueven más todo el rato, inquietas, lloronas, otras que son tranquilas desde el inicio. O sea, es algo que realmente es un marcador biológico. Y por otro lado, de todas maneras, eso interactúa con las experiencias a las cuales estamos expuestos. Cómo nos enfrentamos en la infancia a quien nos decía que no, a la autoridad, por ejemplo. Cómo en la infancia experimentamos el decir que no. ¿Qué pasaba con el otro cuando tú decías que no? Te retaban, te castigaban, te jugaban a la culpa, y dada esa situación, ¿qué hiciste tú? ¿Te rebelaste? O agachaste el moño y fuiste un bien portado. O sea, hay muchos factores. Y otro factor que ahora estoy pensando que es muy importante es la cultura. Uno ve, por ejemplo, así quizás un análisis muy general y macro y burdo, si comparamos a los chilenos, por ejemplo, versus los argentinos, lo que a mí se me viene, por lo menos, los chilenos mucho más agachadores de moño, así como más bien portados, más callados. Los argentinos son los que reclaman, los que andan hablando, pero todo el mundo se entera. Hay una cosa cultural incluso de cómo afrontamos las situaciones, y cómo culturalmente nos enseñaron que correspondía, no sé, adaptarse o no, en este caso decir que no o no. Y incluso más específico, y pensando en nuestra subcultura religiosa, en que hemos aprendido quizás por, no sé, malos usos de la teología, que tenemos que negarnos a nosotros mismos, que está mal pensar en uno, que eso es más bien egocentrismo, que poner límites te hace mal cristiano, y tenemos, yo creo, una vara súper alta de culpa y de deber ser, que no sé si nos hace mucho más fácil el camino a la hora de tener que decir que no, pensando como subgrupo religioso en general, las religiones en general. Y que está mal enfocado además, porque esa negación de lo mismo se refiere al control de la vida que la tenga, entre comillas, Dios y no uno. Pero está mal enfocado, como te dije. Ahora, Javi, tú me habláis delante, o yo te preguntaba acerca de esto del temperamento y el tema. Yo sé que tú eres, tu especialidad es infanto-juvenil, y yo tengo una hija, y yo sé que está muy en boga este tema ahora del no es no, y súper común con todo el movimiento feminista que está, y que nos ha cambiado la cabeza a muchas personas. Muchas cosas que antes eran normales, ahora ya las estamos tomando de forma distinta, algunas que creo que están muy bien. Ahora yo te pregunto, si yo veo que mi hija tiene un temperamento desde pequeña en el que le cuesta no quedar mal con las personas, o va desarrollando un temperamento en el que le cuesta decir que no, cosa que puede ser peligroso en su adolescencia, ¿no? ¿Cómo yo puedo ir marcándole o ir ayudándole a esa niña, y los que tienen hijos que no están escuchando, para que ella también pueda ir marcando sus límites sin sentirse mal por decir que no? Ujú. Sí, mira, yo pienso un súper buen tema, y lo ligo casi inmediatamente a otro concepto que me parece que tienen mucho que ver, que es la autoestima y la seguridad en uno mismo. Yo pienso que en la medida en que uno trabaja esos aspectos, el cómo quererse, y uno se quiere desde que se conoce, o sea, primero hay que conocerse. Entonces, el potenciar instancias que permitan al niño, en este caso, conocerse a sí mismo, saber cuáles son sus habilidades, darles roles en la casa, que ellos sean también parte, tengan pequeñas responsabilidades, obviamente a su altura y a su nivel, van reforzando un sentimiento de yo puedo, versus papás que más bien tienden, por ejemplo, a sobreproteger, a evitarle situaciones casi
casi evitar en exceso cualquier tipo de situación que pueda ser peligrosa, que en el fondo el mensaje que se está dando ahí es: tú no eres tan capaz, el mundo es muy grande y peligroso para ti, y el niño lo va recibiendo como: yo no soy capaz de enfrentar este mundo, por lo tanto más bien me retiro. Entonces, sobre todo con los niños, el trabajo en general tiene que ser más concreto y de hacer cosas juntos, más que dialogado, más que decirle tú eres lindo, tú... También obviamente reforzarle todos sus pequeños logros, reforzar cuando ellos hacen algo bien, algo que les ha costado. De todas maneras, el reforzamiento es algo súper bueno, pero también proveerlos de instancias que le permitan, no solo en el saber, sino también en el hacer, sentirse buenos, sentirse capaces. Y eso, ese sentimiento de autoestima, de sentirse válidos y que ellos son capaces de enfrentar un mundo desconocido, va a hacer posible que ellos puedan plantearse ante el otro de manera más segura, y no necesariamente siempre teniendo que adaptarse al otro para caer bien, para encajar. Pero eso, en la medida en que uno los provee de instancias que les permiten conectarse con eso de yo soy capaz, yo puedo. No caer en la sobreprotección, como te decía, darles pequeñas tareas, todas esas son cosas que sirven un montón en afirmarse a sí mismo. Buenísimo. Hay un tema ahí también en lo, como te decía en un principio, de los temperamentos, ¿verdad? Y de repente hay o vemos relaciones de pareja, de amistades, familiares, en el que hay un temperamento fuerte que domina un temperamento más débil, ¿verdad? Y ese más débil generalmente se somete a este que es más fuerte y en contra de su voluntad muchas veces. Y ahí se genera una relación tóxica. ¿Qué tan capaces o qué tan dispuestos podemos estar o tenemos que estar de repente a perder una relación o perder una amistad si vemos que la persona se ofende o te manipula o no toma de buena forma el que tú no quieras hacer ciertas cosas porque tú de repente le digas que no ante ciertas circunstancias? Sí, mira, ahí pienso al tiro en un libro que se los recomiendo a todos los que puedan leerlo, acceder a él, que se llama Confianza Lúcida y que está escrito a partir de los casos de abuso en Chile, de la iglesia, todos estos casos de pedofilia. Y está muy bueno ese libro, es de Murillo, porque habla de que la confianza no es ciega, como hemos aprendido quizás como frases cliché o nos han repetido por otros lados, sino más bien es una confianza que desde el conocimiento. Y en ese libro habla de los sensores internos que tenemos y que de los cuales estamos provistos ante el peligro. Y esos sensores, por ejemplo, en este tipo de relaciones, las tóxicas, en que estamos sometidos a manipulaciones, a juegos de culpa y probablemente a abuso también, si eso se mantiene en el tiempo, abuso de cualquier tipo, en la medida en que nos conectamos con aquellos sensores que te decía recién, podemos tener más claro el cómo manejar esa relación. Por ejemplo, si yo siento que alguien me está pidiendo algo que no corresponde y me da una angustia en la guata, se me aprieta la garganta, siento que empiezo a sudar las manos, esos sensores corporales me están diciendo esto que te están pidiendo, esto que te están poniendo sobre la mesa no es algo que te está haciendo bien. Por mucho que el otro tenga un discurso lindo, que te lo arme con palabras buenas, que te juegue a la culpa, hay algo interno que nos avisa. Pienso que el conectarse con esos sensores de peligro ya es una brújula que nos permite tener más orientación y en función de la cual podemos tomar decisiones. Cuesta, porque en general, como te digo, estas relaciones tóxicas no son relaciones con alguien X en la vida, son gente que nos importa, que nos cuida y que tienen esto ambivalente. Por un lado, gente que nos cuida y se supone que nos quiere, pero por otro lado, gente que nos hace daño. Y eso es lo difícil de salirse de las relaciones tóxicas, que no son
100% negro. Son personas que también, como te digo, nos contribuyen en algún sentido, o que sentimos que dependemos de ellas así como en un punto muy vital. Y eso es lo que cuesta salirse, pero yo pienso que el tener la lucidez para detectar las manipulaciones, el control, los juegos de culpa, nos permite muchas veces salirnos de relaciones que no nos están contribuyendo. Excelente. Sí, pues de más da decir, si a cualquier persona que no te permita ser tú mismo en cualquier circunstancia, no es una relación sana. O sea, si alguien al que puedes terminar una amistad o lo ideal es un poco salir de ahí y terminar ese círculo. Ya volviendo porque ahí nos fuimos ya en relaciones tóxicas o en sometimientos, volviendo al tema ya más cotidiano del aprender a decir que no. ¿Se puede trabajar esto? ¿Se puede salir de yo metiéndome constantemente en problemas por decir que sí, teniendo que decir que no? ¿Se puede salir de esto? ¿Hay alguna forma, algún mecanismo? Si alguien que nos está escuchando es medio ácido a decir que sí, le gustaría decir que no más veces. Totalmente. Yo pienso que muchas veces, fíjate que la gente llega a la consulta viviendo su vida como una sentencia, como yo ya soy así, y gente que, bueno, como tú dijiste, yo trabajo con niños y adolescentes, o sea, tienen una parte de la vida recorrida que es muy inicial, y aún así se viven como una sentencia, como ya soy así, fui así siempre, por lo tanto más bien ayúdame como no sé, pues como a adaptarme mejor a eso, pero no como a cambiar, o no sé si tienen tanta esperanza al cambio. Y yo siempre les digo, o sea, no te puedes cerrar a cambiar, porque incluso biológicamente, en cuanto a conexiones neuronales, estamos en constante cambio. El cerebro está siempre moviéndose, flexibilizando, haciendo conexiones por acá, cerrando otras, incluso en la vejez. O sea, nunca el cerebro deja de desarrollarse. Entonces, no te condiciones tú algo que tu cuerpo no te condiciona. Uno, se puede cambiar todo el rato. Y lo primero, me parece importante, el primer paso para eso es ser consciente. En la medida en que uno no es consciente de los problemas, de las cosas que le cuestan, probablemente es muy difícil cambiar, porque en el fondo no es algo que me molesta. Si tú ya tienes la duda de, pucha, yo creo que soy una persona que tiende a esto, o sea, ya tienes un paso asegurado, ya te estás cuestionando, estás pudiendo tomar conciencia de las cosas que te cuestan. Eso es importantísimo. Y lo segundo es probar. En ese minuto en que alguien te dice algo y tú tienes la duda de qué le digo, que sí o que no, agárrate de ese minuto de duda, no contestes impulsivamente al tiro, y prueba, a ver, voy a probar esta vez decir que no. Te va a dar un miedo atroz, te va a dar un pudor, una angustia probablemente, pero quizás, exacto, pero quizás te sorprenda el darte cuenta cómo el otro recibe tu no de manera muy tranquila, y que quizás todo eso, angustias y qué sé yo, como miedos que te pasaron antes, tienen que ver con fantasmas internos nomás, no con algo real. Quizás el otro se lo toma muy tranquilo, ya, en serio, ya, filo, me consigo otra persona, no sé, y uno se sorprende de, no fue tan terrible, pero para eso hay que probar. Hay que atreverse, hay que tomarse este segundo de duda, conectarse con uno mismo y atreverse. Y también puede pasar el otro escenario, que el otro de hecho se frustre, se enoje, se ofenda, pero está en todo su derecho. Todos tenemos derecho de frustrarnos con los otros, y tal como se frustra, se desfrustra, se desenoja, y luego al revés, como que nos da más libertad en la relación. Me permite poder decir que no otras veces, a él le permite decirme que no otras veces, y con todo derecho, porque yo también le he dicho que no. Como que amplifica las dimensiones de la relación. Si esa persona a la que tú le dijiste que no, por eso mismo condiciona la relación que tiene contigo, o sea, te dice, ándate, no sé, como que te corta el vínculo, entonces no era una relación sana, no era una relación profunda. Él se lo perdió un poco. Exacto. Buenísimo. Oye, ¿no será como buen consejo quizá, porque uno de repente comete el error de responder al tiro y ahí termina casándose, de no responder al tiro
Totalmente, totalmente. Mira, a mí una profesora de psicología, uno como psicólogo tiene como la urgencia o la vara puesta en que siempre tienes que responder todo lo que te dicen. Si un paciente te dice, ya, pero ¿qué hago ahora? Pero ante esta situación, ¿qué decisión tomo? Y como que uno tuviera que tener la sabiduría así profunda, intensa, de saber siempre qué decir y qué hacer. Y esta profesora decía... ustedes pueden permitirse el no saber en ese minuto, porque obviamente nadie es omnipotente, y transmitir eso. Mira, ¿sabes qué? Interesante lo que me preguntas ahora, no se me ocurriría tanto, déjame pensarlo, analicémoslo juntos la próxima vez, te contesto en un rato, o sea, y es algo que pareciera muy simple, muy básico, pero sin embargo uno, o yo por lo menos, me vivo a mí misma con esa exigencia de que tengo que contestar siempre ahí y súper inteligente más encima, cosa que nadie te pide eso. Si en el fondo tú no eres un superhombre, una persona siempre lista, permítete el tiempo. Buenísimo. Oye, que heavy, se nos ha pasado súper rápido el tiempo. Ya lo hablamos un poquito en la primera parte en relación a que los otros te incitaban a hacer cosas. Pero al parecer cuando estamos en grupos más grandes, en masas, nos comportamos de forma distinta como si nos comportáramos y como si estuviéramos solos, ¿verdad? Ahí nadie te está diciendo que hagas algo, pero tú en tu mente asumes que tienes que hacerlo igual, como que estás obligado a hacerlo. ¿Qué es eso? ¿Cómo se da? ¿O yo me muestro tal cual soy o en verdad estoy haciendo cosas que no haría? Sí, mira, los fenómenos de masa han sido un tema casi específico en la psicología, del cual se han escrito y escrito y escrito cosas, porque realmente es muy impresionante, como dices tú, cómo cambiamos estando en masa, en grupo, versus cómo actuaríamos individualmente. Y está demostrado que en los grupos, en las masas, baja los niveles de CI de la gente, es decir, la inteligencia. Heavy encuentro, porque probablemente cómo uno razonaría estando solo y cómo uno evaluaría las consecuencias de lo que hace. Hay muchas cosas que te pasáis colado estando en grupo, y si todos lo hacen, tú vais y te sumáis y no lo pensáis tanto y haces cosas realmente tontas, o sea, psicológicamente tontas. Bueno, y en grupos con ciertas características, no en los grupos chiquititos, íntimos que nos conocemos, no. En los grupos me refiero a masas, hordas de gente, no sé, pues en estadios, en marchas, en ese tipo como de dinámicas masivas. Y es increíble cómo modificamos. Mira, yo nunca me voy a olvidar de algo que me marcó. En tercero básico, estábamos en una clase de no sé qué, de figuras geométricas, ponte tú. Y la profesora pregunta algo en que yo sabía, ponte tú, que la respuesta era triángulo. Y empieza a preguntar uno por uno a todos los niños de la clase. Y yo era la 12ª en que me preguntaran. Y todos los niños antes que yo dijeron cuadrado, 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 cuadrado. Llegó a mí, yo sabía que era triángulo, pero dije cuadrado. Y finalmente era obviamente triángulo la respuesta, pero ¿qué me pasó ahí? O sea, en el fondo, cómo el sentir que tú encajas y que no eres el distinto o no sé, el diferente, el excluido, puede ser, el excluido en este caso en un grupo que están en consenso en cuanto a su respuesta, puede hacer que uno trance incluso las cosas que sabe racionalmente. Es muy heavy. Yo pienso que el poder conservar la individualidad en el grupo, el poder conservarme a mí mismo con mis características en un grupo de gente distinta, es bien clave. Qué bueno. Oye, bueno, se nos pasó muy rápido el ratito que teníamos para realizar esto. Pucha, los que están escuchando ya saben, tomarse su tiempo, en tratar de analizar y de reconocer cuándo hay que decir que no y cuándo hay que decir que sí, pero otras veces no hay problema en decir que sí, si tú puedes hacerlo y quieres hacerlo y por amor a la persona o X, no hay problema. Pero ya sabemos ya cuándo, en qué circunstancias, gracias a los tips que nos dio la Javi, cuándo tenemos y es correcto y es pertinente decir que no. Así que Javi, muchas gracias, te pasaste, eres una psicóloga que explica muy bien, eso es muy bueno. Oye, eso está bueno porque creo que una de las virtudes que uno puede tener es hablar en simple, así que
espero y un agrado también haber conversado contigo todos estos temas. Y como te digo, tan interesantes y que dan para tanto. Así que espero también haber podido ser un aporte y bueno, vernos en alguna otra ocasión con otro tema. Exactamente, gracias, muchas gracias otra vez. Abrazos para ti y un abrazo también para todos. Aquí nos despedimos. Que estén todos muy muy bien y hasta la próxima. Adiós. Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Si quieres acercarte a nuestra comunidad, puedes ingresar a somoscondominio.cl o encontrarnos en Instagram como Somos Condominio. Para nosotros sería un tremendo honor poder conectar contigo. Sigue sintonizando para más episodios y gracias por estar con nosotros.